Vamos a continuar entonces con el tema del secado. Recuerden ustedes que el secado es una operación unitaria que implica eliminar un líquido de un sólido por procedimientos térmicos. Eso en términos generales, ¿no? En particular, digamos, habitualmente lo que se hace es eliminar el agua de un sólido. Por ejemplo, mediante su evaporación. Y fundamentalmente se lo aplica en el secado de madera, de tejidos, y como vimos en el último video, podemos ir desde granos hasta pescado. ¿Se acuerdan que habíamos visto un video? Y bueno, la distinción fundamental entre el secado y la extracción de un sólido por medios mecánicos, en realidad no establece diferencia con respecto a la evaporación. Más bien, la diferencia está en el aparato empleado para realizar la operación y porque en los procesos de evaporación se eliminan mayores cantidades, digamos, de vapor, ¿no es cierto? Y fundamentalmente se toman disoluciones y en este caso se toman sólidos. Las razones para secar son muchas, como por ejemplo facilitar la manipulación de alguna materia prima para un procedimiento posterior, ya sea una materia prima o un producto, para permitir la utilización de algún tratamiento posterior, para reducir los costos de transporte. El tema de agua en kilos tiene una afectación muy grande, aumentar la capacidad de otros aparatos o instalaciones de proceso, o conservar un producto durante el almacenamiento o el transporte, ¿no es cierto? Entonces, la operación de secado la podemos considerar como una operación genérica de integración gas-líquido. Involucra un proceso de transferencia de masa y de calor. Y no solamente eso, sino que está controlada tanto por la transferencia de masa como por la transferencia de calor, por ambas transferencias. Eh, ¿Qué hay para decir? Que los procesos son simultáneos, la transmisión desde calor desde el medio secante al sólido y la evaporación del líquido superficial y la transferencia del mismo como vapor desde la superficie del sólido hasta el seno del gas. Obviamente el transporte del líquido en el interior del sólido. Entonces, nosotros generalmente tenemos que analizar en la operación de secado tanto el sólido que se está secando como el gas que lo está secando, ¿no? Y el artista fundamental va a ser en este caso la molécula de agua. La molécula de agua se va a dirigir desde el seno del sólido hasta la superficie del sólido y después desde ahí de la interfase va a pasar a la fase gaseosa. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta fundamentalmente lo que vimos en las cartas ciclométricas, ¿no es cierto? Porque no se olvide, respecto de la transferencia de masa, está regulada por la diferencia de concentraciones. Entonces, se va a mover desde una zona de alta concentración que está en el seno del sólido hacia la interfase o hacia la superficie del sólido, donde teóricamente la concentración prácticamente va a ser cero porque las moléculas de agua que llegan a la superficie del sólido se van con la corriente con la corriente gaseosa. Y a su vez, lo que hay que ver es que la pregunta es cómo se van las moléculas en el gas, si se transforman previamente o se van siendo arrastradas como pequeñas partículas de agua, de agua líquida, digamos, porque se pueden ir en forma de agua líquida o se pueden ir en forma de agua en condición de vapor, ¿no es cierto? Y fundamentalmente ahí vamos a depender de la temperatura a la cual se va a motorizar el gas. Bueno, vamos a ayudarnos ahora para meternos un poquito más en el tema. Vamos a entrar a ver la parte concretamente de transporte, de fenómeno de transporte, para el desarrollo de las ecuaciones que gobiernan el diseño de los distintos tipos de secadores. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan en los videos anteriores que hay una gama de secadores muy grandes? Entonces, fundamentalmente, lo primero que ustedes tienen que hacer para ver cuál de los secadores van a usar es saber con qué o qué es lo que necesitan secar, ¿sí? La sustancia que necesitan secar o el sólido que necesitan secar está dispuesto en forma de láminas, está dispuesto en forma en forma de pequeñas partículas, de un sólido uniforme, como puede ser la madera, en fin. Eh, Habíamos visto también, y yo les decía que incluso se usan tambores giratorios para el secado de papel, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver con este tema también. Eh, o sea, como para que ustedes tengan idea de lo amplio que son los secadores y de allí, o de lo amplio que es el tema de secado y de allí los distintos formatos de secado. Y si entramos a la parte de alimentos, con mayor razón todavía, porque, a ver, desde que yo quiera hacer los orejones de durazno, o las pasas de uva, o las pasas de ciruela, hasta el, el secado de las hojas de tabaco, obviamente que los formatos de los secadores que se usan van a ser distintos. Bueno, vamos a entrar entonces a ver, rapidito, yo tengo acá uno cortito, que yo creo que lo vamos a tomar. Bueno, entonces volvemos de nuevo a la definición. El secado es una operación unitaria que implica eliminar un líquido, en este caso agua,
de un sólido por procedimientos térmicos. También puede considerarse la operación de secado como la evaporación de un líquido volátil, que generalmente es agua, pero no necesariamente tiene que ser agua, de un sólido poroso, que puede ser madera, tejido, etcétera, en presencia de un gas no condensable. El término deshidratación también se aplica a los procesos de secado, pero su uso se limita fundamentalmente casi por entero al secado de alimentos. Entonces, cuando hablamos de deshidratación, seguramente vamos a tratar de alimentos, o sea, de algunos productos o algunas materias primas que se usan en la industria de los alimentos. La operación de secado se puede considerar como un mecanismo en el cual se pone un sólido homogéneamente húmedo en el seno de un gas no saturado, y a mayor temperatura que él, en reposo o en movimiento. Y la mayor temperatura fundamentalmente tiene que ver con 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 la presión de vapor, obviamente, ¿no? Para mejorar la transferencia. En dicho mecanismo, entonces, se van a desarrollar tres fenómenos de transporte fundamentales y simultáneos. La transmisión del calor desde el medio secante al sólido, que puede hacerse por radiación, convección o conducción. La evaporación del líquido superficial, o sea, el agua que está en la superficie, se va a evaporar y se va a transferir del mismo como vapor desde la superficie del sólido al seno del gas. Y por último tenemos el transporte del líquido desde el interior del sólido hasta la superficie para reemplazar el líquido evaporado. Podemos definirlo al revés, como lo dije yo anteriormente, o de esta manera, no hay problema. ¿Para qué se realiza la operación? Bueno, las razones para secar son múltiples, ya lo dijimos, para facilitar la manipulación en algún tratamiento posterior, para reducir los costos de transporte, para permitir la utilización en algún tratamiento posterior, para conservar un producto durante su almacenamiento o transporte. La curva típica para las condiciones constantes de secado, contenido de humedad en función del tiempo, el tiempo en la abscisa y el contenido de humedad en la ordenada, tiene la forma como la curva la está mostrando, fíjense ustedes, y vamos a identificar cuatro puntos, el A, el B, el C y el D, como distintas zonas de secado, ¿no? Del proceso de secado. Y fundamentalmente vamos nosotros a atacar esta, que es la más larga, que es la velocidad constante, digamos, o prácticamente constante, fíjense que prácticamente es una recta. Si en la curva de contenido de humedad versus tiempo tomamos valores de la tangente, eh, obviamente la tangente tendrá que ver con la velocidad de secado. ¿No? Lo digo esto porque es así como se determina la velocidad de secado, que fundamentalmente es lo que más nos interesa, conocer el tiempo de secado, y para conocer el tiempo de secado tenemos que saber la velocidad de secado. Entonces, R, que sería la velocidad de secado, va a ser igual a menos WS, donde WS contenido de humedad, o sea, masa de líquido sobre masa de sólido seco, por el diferencial de X, o sea, el diferencial del espesor en que se está procediendo al secado de ese sólido, sobre el área expuesta, sobre la diferencial de tiempo. Si nosotros tomamos el diferencial de la humedad respecto del tiempo, o sea, la velocidad en función del tiempo, la velocidad en la ordenada, fíjense ustedes, no sé si logran ver mi cursor, la velocidad acá en la ordenada F, en función del tiempo vamos a descubrir cómo se manifiestan las cuatro etapas que hemos mostrado en la curva anterior, pero fundamentalmente rescatar por qué dijimos que hay una zona de velocidad constante, que es la zona entre B y C. Esto seguramente será una zona de velocidad creciente, una zona de velocidad constante y una zona de velocidad, y dos zonas de velocidad decreciente. Entonces, la curva típica de velocidad de secado, en condiciones de constante de secado, vamos a tener la velocidad de secado en función de la humedad y vamos a identificar estas tres zonas, ¿no? La zona de velocidad creciente, la zona de velocidad constante y estas dos últimas zonas que habíamos mostrado, que en este caso la vamos, en esta zona la vamos a identificar como zona de velocidad decreciente. Decreciente sería, sí. Bueno. En la zona 1 es un periodo de secado o estado inestable que corresponde al segmento AB. A esta zona. Fíjense que se invierte un poco el sentido de la curva, ¿no? Se la ve un poco más claramente, si nosotros queremos identificarla acá, es esta la zona. Es una zona, entonces, como dijimos, zona inestable, que corresponde al segmento AB, donde al poner en contacto el sólido con el medio secante, debido a la transferencia de calor, la temperatura en el sólido húmedo aumenta, por ende va a disminuirse en el gas hasta alcanzar un estado estable. Cuando el sólido alcanza la temperatura T de estado estable,
un medidor de temperatura, un termostato, determinará la temperatura de la superficie sólida húmeda, que es igual a la temperatura del bulbo húmedo del medio de secado. La temperatura dentro del sólido sometido a secado también tiende a igualarse con la temperatura del bulbo húmedo del gas. Esto es lo que vamos a observar nosotros entonces en el primer periodo. En el segundo periodo, que es el periodo de velocidad constante, que tiene que ver con esta zona entre B y C, y acá las temperaturas obviamente se van a igualar, por eso vamos a tener una zona de velocidad constante, las temperaturas se igualan entre el sólido y el gas. La temperatura va a permanecer estable y también la velocidad de secado. Y a partir de aquí se produce el secado del sólido, o sea, comienza a transferirse masa. Durante este periodo, la superficie total expuesta del sólido está saturada de agua, y este periodo termina cuando el sólido alcanza el contenido crítico de humedad. El contenido crítico de humedad, a ver dónde está, sería este. Entonces, esta es la zona 1, esta es la zona 2 y este por último es la zona 3, que se la va a ver más claramente en esta curva de velocidad en función del tiempo, donde está la zona 1, esta es la zona donde realmente se va a producir el secado, y acá estaría apareciendo la humedad crítica, el contenido de humedad crítica. Entonces, y por último vamos a tener la zona de velocidad decreciente, y ahí la temperatura de la superficie va a comenzar a aumentar y la velocidad de secado decae. ¿Por qué? Porque obviamente la cantidad de humedad en el medio, no en el medio, sino en la superficie va a ser mucho menor, porque se ha ido ya, digamos, ya está seco. No seco, pero ha avanzado bastante en el secado. Este periodo de velocidad descendente puede durar mayor tiempo que el periodo de velocidad constante, digamos. Va a depender fundamentalmente de la cuestión geométrica de lo que nosotros estamos secando. Es inestable, ¿no? No se olviden ustedes, no es lo mismo secar un tronco que secar un grano. A eso quiero ir cuando estoy hablando del tema de la forma, digamos. Bueno, en este periodo de velocidad decreciente, la superficie comienza a agotarse del líquido, debido a que la velocidad de movimiento del líquido hacia la superficie, obviamente que es menor, porque ya se ha ido una buena parte en el periodo de velocidad constante. La velocidad de secado tiende a cero con cierto contenido de humedad de equilibrio, X sub E, y que es el contenido de humedad más bajo que puede obtenerse en el sólido bajo condiciones de secado usadas. Cuando se alcanza ese valor de contenido de equilibrio, ya la transferencia directamente es cero. Este sería el valor del contenido de equilibrio. Fíjense ustedes, estamos acá, y que correspondería más o menos a este punto. Bueno. Comportamiento general de secado. El periodo de secado, en el periodo 1, en el secado inestable, digamos, en el estado inestable, que corresponde al primer segmento, o sea, el primer segmento AB, acá, fíjense ustedes, corresponde a este segmento. Después sigue el segmento de velocidad constante y después sigue el segmento de velocidad decreciente. Un poco para no estar volviendo sobre las figuras, vuelvo a repetirlo ya para que avancemos un poco más. Bueno, respecto de la clasificación general de los secadores, no lo voy a volver a tocar porque ya lo vimos en el video de la última clase, del viernes pasado. Y lo que sí vamos a tratar de ver es fundamentalmente que queden claros en ustedes qué es lo que se persigue cuando yo digo voy a diseñar un secador. Fundamentalmente tiene por objeto, primero, determinar la sección del secadero, sección y longitud del secadero, y determinar el tiempo de secado. Esos son los objetivos de diseño. Respecto de las ecuaciones de diseño, la determinación de la longitud del secado será Z, igual a la longitud del elemento de transmisión de calor, H sub 0G, por el número de elementos de transmisión de calor, N sub 0G. Esto es muy parecido, las expresiones son parecidas, recuerdan a las de columnas de lecho, pero bueno, para que ustedes lo vinculen, pero son, respecto de las definiciones desde el punto de vista operativo, son otra cosa. En este caso es la longitud del elemento de transmisión de calor por el número de elementos de transmisión de calor. H sub 0G va a ser igual a la velocidad del gas sobre el coeficiente de transferencia de masa en fase gaseosa por la sección normal del flujo. K sub A es el coeficiente de transferencia de masa en la fase gaseosa. Y el número de elementos de transmisión de calor será igual al logaritmo entre el logaritmo natural, entre la temperatura T2, que es la temperatura de entrada del aire, menos la temperatura del bulbo húmedo, sobre la temperatura de salida del aire, menos la temperatura del bulbo húmedo. Creo que son ecuaciones muy simples, muy sencillas, típicas de las ecuaciones de transmisión de calor. ¿Cómo vamos a calcular el tiempo de secado? Bueno, muy simple, simplemente usando la ecuación de la velocidad de secado, que era igual a la tangente. Recuerden ustedes que vimos en la primera gráfica. Se considera que la transferencia de masa existe únicamente durante los periodos, durante el periodo
de velocidad constante y de velocidad decreciente, en esos dos periodos. Fundamentalmente, nosotros siempre buscamos atacar el periodo de velocidad constante, donde se produce transferencia de calor. Y es por ello que se calculan los tiempos de secado tanto para el periodo de velocidad constante como para el periodo de velocidad decreciente. Recuerden ustedes los valores que se vinculan. En el periodo de velocidad constante es la constante, ¿se acuerdan? Perdón, no la constante, es la concentración crítica y la concentración en el equilibrio para el periodo de velocidad decreciente. Vamos a trabajar con la expresión de velocidad que dice que R sub C es igual a menos WS sobre A por diferencial de X respecto del tiempo. Y ahí despejamos y vamos a ver que tita no es otra cosa que el peso del sólido seco WS sobre el área de secado por R sub C, que es el periodo, la velocidad de secado crítica, por la diferencia entre el contenido de humedad al inicio del secado y el contenido de humedad crítico. Para el tiempo del secado, esto es válido para el periodo de velocidad constante, ¿no? Para el periodo de velocidad decreciente vamos a tener que θ es igual a WS por X sub C menos X sub B. Recuerden que X sub B es el contenido de humedad del equilibrio y X sub C es el contenido de humedad crítico, ¿no? Del que habíamos hablado justamente y que separan una zona de otra, el X sub C y el X sub B, que da punto final a la transferencia de masa. Sobre área por la velocidad, por el logaritmo de X sub C menos X sub B sobre X sub F menos X sub E, donde X sub F es el contenido de humedad al final del proceso de secado, y X sub E es el contenido de humedad en el equilibrio, y X sub C el contenido de humedad crítico. Bueno. Vamos a salir de acá ahora y vamos a ver, vamos a salir de este PowerPoint, pero vamos a acá. Bien. Y vamos a entrar a ver un videito. Como para que se pueda entender un poco mejor esta operación unitaria. Estoy teniendo problemas con mi maquinita. Ahí estamos. Bien ahí. Bueno, las ecuaciones ya las tenemos entonces. Vamos a ver una pequeña introducción del proceso unitario de secado. Y después vamos a ver un problemita de cómo se resuelve. Y al final de la clase, lo que vamos a ver es, a ver que me cuenten ustedes cómo van desarrollando el problema que les di, el problema abierto, y para brindarle alguna ayuda para que puedan terminar, ¿no es cierto? Para mí es una experiencia muy linda porque me va a permitir conocer cómo estamos trabajando nosotros, digamos, y a ver qué capacidad de reacción tienen ustedes frente al cúmulo de información que reciben, porque la verdad que se les da mucha información y por ahí demasiada información no necesariamente está para ustedes ordenada de modo tal de que puedan usarla sabiamente, digamos, ¿no? Pero bueno, detrás de esto vamos, detrás de esta experiencia vamos a aprender ambos, digamos. Acá está. Hola queridos estudiantes, en esta ocasión les traemos un nuevo video en el cual les vamos a explicar el principio de la operación de secado. Comencemos. Secado es una operación unitaria mediante la cual se elimina humedad de una sustancia. Deben de saber que la fase previa a todo secado es la eliminación mecánica de agua mediante filtros prensa o centrífugas, reduciéndose después por vía térmica la humedad que quede. Y bueno, esta última fase es propiamente la operación de secado. En ella se somete el producto húmedo a la acción de una corriente de aire caliente y seco, evaporándose el líquido con el consiguiente aumento de la humedad del aire. El punto final o límite de la desecación es la eliminación del líquido, normalmente agua, de este material, hasta que la humedad de dicho material esté en equilibrio con el aire que la rodea, es decir, hasta que la presión de vapor de la humedad del sólido iguale a la presión parcial de la corriente gaseosa. Por lo tanto, el proceso de secado es aquella operación unitaria que permite separar un líquido de un sólido.
entendiéndose por secado a la separación de la humedad de los sólidos o de los líquidos también, por evaporación de una corriente gaseosa, ¿ok? Entonces, así es como nosotros vamos a definir esta operación unitaria. Veamos lo siguiente. Al secar un sólido en el seno de una masa de aire, tiene lugar simultáneamente a transferencia de materia y transmisión de calor. El agua contenida en el sólido se desplaza hacia la interfaz y posteriormente al seno del gas. El gradiente de temperatura entre el aire y el sólido provoca la transmisión de calor. Aquí los fenómenos que suceden principalmente son los siguientes. La transferencia de materia a través del sólido. Aquí se produce por capilaridad, o sea, altos niveles de humedad, y difusión, bajos niveles de humedad también. También se lleva a cabo la transferencia de vapor de agua desde la interfase sólido-gas al seno del gas. Aquí se produce por transporte turbulento. Además, también tenemos la transferencia de calor desde el seno del gas a la interfase, o sea, hace por conducción, convección o radiación. Y tenemos por último la transferencia de calor desde la interfase al seno del sólido. Solo puede tener por conducción. Entonces, casi todos los aparatos que utilizamos para llevar a cabo esta operación están basados en poner a el sólido húmedo pulverizado con una corriente de aire caliente no saturado. Esto produce la transferencia de calor sensible y de agua debido a las dos fuerzas impulsoras, o sea, de calor y de materia, que aparecen. Este proceso ustedes ya lo conocen, ya que es por contacto directo. Déjenme comentarles que también existen aparatos en los que el secado se produce sin contacto de la fuente de calor con el sólido. Este es el proceso por contacto indirecto, es análogo a una evaporación. Por lo tanto, aquí tenemos los tipos de secado de los que ya platicamos, que se lleva a cabo por contacto directo, o sea, con aire. Aquí tenemos dos tipos, el que es continuo y el discontinuo. Y además tenemos el de contacto indirecto, o sea, por medio de una fuente térmica. Y así es como nosotros podemos encontrar este tipo de secadores. Entonces, tenemos estos tipos de secadores. De calentamiento directo. Aquí tenemos el tipo de bandejas, tenemos además del lecho fluidizado, de túnel, de cama vibratoria, de spray, y además tenemos los rotatorios. Y tipos de secadores de calentamiento indirecto tenemos los de bandejas al vacío, bandejas a presión atmosférica, por congelación, de tambor y con circulación a través del lecho. Quiero que sepan que el proceso de secado es un proceso muy importante que llevamos a cabo muy a menudo en la industria química, en diversas aplicaciones como por ejemplo en procesos de granulación húmeda. Esto se lleva a cabo en la industria farmacéutica en la elaboración de cápsulas, polvos o tabletas, o bien en la producción de algunos materiales como por ejemplo hidróxido de aluminio, lactosa seca y extractos de polvo. Además también en la reducción del volumen y peso de los materiales, o sea, una disminución del costo por transporte y almacenamiento. En la conservación y estabilidad de productos animales y vegetales para disminuir el crecimiento de hongos y bacterias, y sí, también para volver a un producto más estable, o sea, todos esos polvos higroscópicos, sales efervescentes, aspirina, penicilinas, ácido ascórbico, mejor conocido como vitamina C. ¿Vale? Entonces, como ya lo hemos platicado a lo largo del video, una vez eliminada el agua, buscamos que el producto se mantenga a bajos niveles de humedad. También nos apoyamos de agentes desecantes o por impermeabilidad de los propios empaques. Y bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden darle like con el objetivo de que YouTube recomiende esta información a más chicos que puedan necesitarlo. Les agradeceríamos lo compartan, suscríbanse al canal para que nuestra comunidad de ingenieros siga creciendo. Bien, vamos a ver otro ahora. Es simplemente secado. Operaciones unitarias. Secado. Introducción. Constituye uno de los métodos que permite separar un líquido de un sólido, entendiéndose por secado la separación de la humedad de los sólidos, o de los líquidos, por evaporación en una corriente gaseosa. Tipos de secado. El secado puede ser directo, aire, continuo, discontinuo, indirecto. Fuente térmica. Tipo de secadores. Secadores de calentamiento directo. Secador de bandejas. El secado se produce por la circulación de aire caliente sobre bandejas que contienen material húmedo. Secador de lecho fluidizado. La suspensión, introducida por medio de la tobera de pulverización en la cámara de producto, da lugar a la formación de las partículas fluidizadas hasta que se vuelven a caer en el lecho fluidificado debido a su peso. Secador de túnel. Consiste en un túnel que puede tener hasta un poco más de 20 metros de longitud, con una sección transversal rectangular de, más o menos, hasta 2 por 2 metros. Secador rotatorio. Consiste en una coraza cilíndrica sostenida sobre engranes, de manera que pueda girar sobre su propio eje. Tiene una tubería que impulsa a los sólidos alimentados para que fluyan hasta la salida del secador al mismo tiempo, que los remueve para lograr un mejor secado de los mismos. Secador spray o por atomización. El secado por atomización es una operación básica especialmente indicada para el secado de disoluciones y suspensiones. Secador horizontal. Se utiliza para productos que no pueden verse sometidos a fuertes incrementos de temperatura y que no pueden desmenuzarse ni trocearse, ni recibir una manipulación violenta. Consiste en un arrastrador metálico encerrado en un túnel por el que se introduce el fluido térmico de secado. Secador de flujo transversal. La corriente de aire caliente fluye desde los costados del túnel. Los hay que proveen calor desde un solo lateral. No son los más convenientes, y los que suministran calor desde ambos lados del túnel y a lo largo del recorrido. Secador de calentamiento indirecto. Secador de tambor rotatorio. Consta de un tambor de metal calentado. En las paredes se evapora el líquido, mientras una cuchilla metálica raspa lentamente el sólido para que descienda por el tambor hasta la salida. Este tipo de secadores son típicos del trabajo con pastas, suspensiones y soluciones. El tambor resulta como un híbrido entre un secador y un evaporador.
Secador al vacío. Secado por lotes, funciona de manera similar al secador de bandejas. Formado por un gabinete de hierro con puertas herméticas, para trabajar al vacío y de anaqueles, donde se colocan las bandejas con los materiales húmedos. Estos secadores pueden ser utilizados para secar materias termolábiles, como lo son algunos materiales biológicos y en ocasiones los farmacéuticos. La conducción de calor en este tipo de secadores es por radiación desde las paredes metálicas del secador. La humedad extraída del material es recogida por un condensador dispuesto en el interior. Aplicaciones del secado. Procesos de granulación húmeda, elaboración de cápsulas, polvos o tabletas. Producción de algunos materiales, hidróxido de aluminio, lactosa seca y extractos en polvo. Reducción del volumen y peso de los materiales, disminución del costo por transporte y almacenamiento. Conservación y estabilidad de productos animales y vegetales para disminuir el crecimiento de hongos y bacterias. Volver a un producto más estable, polvos higroscópicos, sales efervescentes, aspirina, penicilinas y ácido ascórbico. Una vez eliminada el agua, el producto se mantiene a bajos niveles de humedad con ayuda de agentes desecantes o por impermeabilidad del empaque. Bibliografía. Bueno, está bueno, ¿no? Como para que ustedes tengan un panorama, digamos, más claro. Vamos a ver ahora un problemita que es de dimensionamiento de un secador. Hola, mi nombre es Borges Martín. En esta presentación voy a explicar el dimensionado de un secador. El objetivo de este objeto de aprendizaje es que tras la presentación el alumno será capaz de dimensionar un secador siguiendo un procedimiento ordenado. Para ello, los contenidos se estructuran en 3 pasos. Primero, el cálculo del flujo máximo mínimo de aire caliente para el secador en unas condiciones de entrada dadas. El segundo paso, el cálculo de la velocidad de circulación de la masa de aire dentro del secador. Y el tercero, la verificación del flujo de agua de secada y el tiempo de secado. El procedimiento lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Se desea dimensionar un secador con aire caliente para una industria que consume 2.500 kilos de astilla seca a la hora. La astilla llega del campo con una humedad media del 30% en base seca y se desea utilizar en la industria a una humedad del 8%. Para que el aire pueda absorber el agua de las astillas, se va a reducir su humedad relativa calentándolo con un intercambiador de calor. En la figura también se nos indica las condiciones de entrada y las condiciones de salida después del intercambiador. El proceso que sufre el aire se representa en el diagrama psicométrico, identificando el punto cero como el punto de las condiciones de entrada del aire ambiental dentro del ventilador. Después se hace pasar por un intercambiador de calor de tal manera que el aire se calienta manteniendo su humedad absoluta, llegando hasta el punto 1, y en el punto 1 se introduce ese aire dentro del silo, aumentando su humedad siguiendo una curva isoentálpica, es decir, de entalpía constante, hasta las condiciones de salida que podríamos identificar con el punto 2, siendo el punto 3 el punto de humedad máxima que sería capaz de absorber el aire, dado que se llegaría a una humedad relativa del 100%. El primer paso a desarrollar es el cálculo del flujo máximo mínimo de aire caliente dentro del secador. Para eso realizamos un balance de masas. El balance de masas es la primera ecuación que tenemos en la pantalla. Por un lado tenemos el primer término, donde tenemos la cantidad de masa que queremos desecar multiplicado por la diferencia de humedades entre la inicial y la final. Eso es el agua que queremos eliminar con el tiempo. Esto debe ser igual a la cantidad de humedad que absorbe el aire, que será igual al flujo máximo por la diferencia de humedades que adquiere el aire entre la entrada en el silo y la salida del silo. Tomando los valores correspondientes del enunciado, donde tenemos la masa que hay que desecar por unidad de tiempo, la diferencia de humedades entre la entrada y la salida deseada y las humedades mínima y máxima que lo podemos obtener del diagrama psicométrico, podemos despejar el flujo de aire, que en este caso nos da 17 kilos por segundo. En el segundo paso vamos a calcular la velocidad de circulación de la masa de aire por dentro del secador. Para eso hemos de analizar las dimensiones de las partículas que vamos a desecar, en este caso astillas. Las dimensiones de estas astillas son las que vemos en la tabla. Dado que el aire entra a una atmósfera de presión y según el diagrama psicométrico con una temperatura de 45 grados y sale a 21 grados, se tomarán las propiedades del aire a una temperatura media, en este caso 33 grados. Consultando las propiedades del aire en la bibliografía se obtienen las propiedades que se indican en la tabla. El flujo volumétrico del aire que circulará por el secador será el flujo másico dividido la densidad del aire, en este caso 14,66 metros cúbicos por segundo. La velocidad mínima de circulación del aire dentro del secador será ese flujo volumétrico obtenido dividido por el espacio que hay entre las partículas. Para el cálculo del espacio existente entre las partículas se calcula el área ocupada por una capa de partículas y se le resta a la sección del secador. Es decir, la sección de paso será igual a la sección del secador menos el número de partículas por el área que ocupa una partícula. El área que ocupa una partícula es igual al diámetro por su longitud. Aquí tenemos el cálculo de los metros cúbicos que ocuparía una partícula, después el cálculo de los kilogramos que pesa una partícula, al multiplicar ese volumen por la densidad, después calculamos el número de partículas que hay por metro cúbico y posteriormente calculamos el número de partículas que hay en el silo. El número de partículas por capa será igual al número de partículas que hay dentro del silo dividido la altura del silo.
multiplicado por el diámetro de la partícula. En este caso nos resulta 2055,7 partículas por capa. Entonces estamos en condiciones de calcular la sección de paso, restándole a la sección del secador el número de partículas por capa por la sección que tiene una partícula. Así, la velocidad de circulación del aire será igual al flujo de aire volumétrico, que habíamos calculado 14,66, dividido la sección de paso, que nos ha resultado de 3,37 metros cuadrados. Con esta velocidad calculamos el número de Reynolds y definimos el régimen de circulación. Por último, vamos a verificar el flujo de agua de secada y el tiempo de secado. Para eso utilizamos la ecuación de transferencia de masa por convección. Para poder calcular las humedades absolutas del aire y del aire saturado, procedemos a determinar cuál es la humedad relativa media del aire que circula por el secador. Si entra a un 8% de humedad relativa según el diagrama psicométrico y sale al 90%, la humedad relativa media es del 49%. Y para calcular la humedad absoluta hemos de calcular la presión de vapor. La presión de vapor la obtenemos a partir de la presión de vapor saturado a la temperatura media del aire, dado que la presión de vapor es igual a la humedad relativa o la presión de vapor saturado, en este caso 2474. Esta presión de vapor la utilizamos en esta fórmula de aquí para obtener la humedad absoluta del aire dentro del silo. Y sustituyendo la presión de vapor saturado en esta misma fórmula, obtenemos la humedad del aire saturado en la superficie de transferencia. Ahora calculamos el área que tiene una partícula y el área que tienen todas las partículas del silo para calcular el área de transferencia. Por último, hemos de calcular el coeficiente de película a partir de la difusividad y el número de Sherwood y la longitud característica. La difusividad se puede obtener de forma aproximada a través de esta ecuación, donde tenemos la temperatura en grados Kelvin y la presión en atmósferas. La obtención del coeficiente de película se obtiene a partir del número de Sherwood, que se obtiene a su vez a partir del número de Reynolds y el número de Smith. La relación entre el número de Reynolds y el número de Smith con el número de Sherwood siguen analogías con las ecuaciones de transferencia de calor por convección. Aquí en la tabla podemos ver esas correlaciones para distintas superficies y distintos flujos de circulación del aire. Considerando que es una superficie cilíndrica y que el flujo es turbulento, calculamos el número de Sherwood a partir del número de Reynolds y el número de Smith. La longitud característica es igual a 4 veces el área de transferencia dividido el perímetro, en este caso 0,153 metros. En esta ecuación de correlación tenemos el número de Smith en el aire y el número de Smith en la superficie. Como en la superficie tenemos condiciones de saturación a 17 grados, pues hemos de calcular las propiedades termodinámicas del aire a esa temperatura de saturación, obteniendo el número de Smith saturado para poder utilizar en esta ecuación. Habiendo calculado el número de Sherwood, la difusividad y la longitud característica, calculamos el coeficiente H y aplicamos la ecuación de convección para transferencia de masa, que resulta de 0,458 kilogramos de agua por segundo. Si lo comparamos con la cantidad de agua que habíamos calculado en un principio a través del balance de masas, vemos que, por ser superior la cantidad de agua que podemos desecar a la requerida, el sistema está bien dimensionado. Finalmente, sabiendo la cantidad de agua que se deseca por unidad de tiempo y sabiendo la cantidad de agua que hay que eliminar, porque es la masa por la diferencia de humedades del material a secar, obtenemos el tiempo que se precisa para el secado requerido. Para terminar, puedes decir que, igual que hemos desarrollado el ejemplo del cálculo del dimensionado de un secador, se propone que los alumnos practiquen estos pasos con un nuevo problema donde se quiere desecar 1000 kilos de astillas que llegan al 40% de humedad y se requiere reducir su humedad al 8%, teniendo las condiciones que se ven en la figura. Condiciones ambientales de 5 grados y el 85% de humedad relativa y unas condiciones dentro del silo de 40 grados y un 6% de humedad relativa. Muy bien, chicos, como Muchas verán, gracias. no es muy complicado el tema este. Pero bueno, va a depender fundamentalmente del tipo de secador y todo eso, ¿no? No crean. Un secador de este tipo no es lo mismo que diseñar un secador rotatorio y no es lo mismo que diseñar uno de túnel. Pero lo bueno es que todos sí tienen que ver fundamentalmente con los fenómenos que están involucrados. Y las ecuaciones ustedes ya las conocen, entonces es más fácil. Bueno, chicos, ya estamos aquí finalizando. A ver, acá tengo una hojita. A ver, ¿quién está? Uy, ¿por qué hay tan poca gente, che? Gonzalo, ¿vos estás en algún grupo? No sé. ¿Agustina o René? A ver, Agustina. Yo sí estoy en un grupo, profe. Hola, profe. ¿Me escuchan? René Contreras está en el grupo 4. ¿Me escuchan? Agustina Nair, ¿dónde está? ¿Está en el grupo o no está en ningún grupo? Agustina Nair Talavera. ¿Dónde está Talavera? ¿O no estás para promocionar? Talavera, sí, está en el grupo 1. Y Gonzalo Ocedo. Ocedo, ¿dónde estás? En el grupo 1, supuestamente, profe. Ah, Ocedo, sí, está en el grupo 1 con Talavera. Está el 1 y el 4. El 2 y el 3 ni aparecen. ¿Cómo llevan el práctico, chicos? ¿Están desarrollando algo o se van a ir al coloquio nomás? Nuestro grupo, profe, la verdad que estuvimos preparando más el parcial esta semana, hicimos una investigación superficial nada más, tenemos ya una idea del proceso que queremos usar para diseñar. Ah, bueno, perfecto. ¿Y cómo es qué es lo que tienen en claro? Lo que nosotros encontramos es que, primero buscamos más o menos qué es lo que se utiliza para obtener ácido acético y lo que encontramos fue más que nada a partir de otros métodos orgánicos con otra relación de la solución.
Y cuando encontramos a partir de una solución con agua, vimos que el proceso que eligieron era separación líquido-líquido. Utilizando como disolvente el cloroformo. Encontramos también el gráfico con la curva de equilibrio de cloroformo, ácido acético y agua. Y lo que nos falta, igual no encontramos todavía, cuando no completamos la segunda curva de equilibrio, aunque tampoco es que ya cuando encontramos eso, estamos preparando el parcial, así que no fuimos mucho más profundo que eso. Perfecto, bien, bien. Están bien encaminados. Están bien encaminados. Si los demás están haciendo eso también está bien. No sé si, bueno, la idea es, si ustedes, ahora que van a tener un poco más de tiempo, necesitan alguna ayuda extra, me avisan, digamos, como para hacer una pequeña reunión vía WhatsApp nomás, como para tocarle algunos puntos, digamos, para que no pierdan mucho tiempo. ¿Ah? Listo, muy bien chicos, entonces quedo a la espera de ustedes, que ustedes me contacten y generamos las reuniones para discutir este tema. Profe, una consulta antes que se retire. Respecto a una consulta. Sí. Respecto a la temperatura de operación, ¿esa temperatura de 25 grados no puede tocarse? ¿Es una temperatura? No puede tocarse, es la temperatura a la que ustedes van a trabajar. O sea, ustedes están diseñando un sector de una planta o una planta chiquita que va a trabajar a temperatura ambiente, digamos. Yo puse 25 grados como promedio. En realidad, ustedes deberían analizar incluso la temperatura, pero no se las quería complicar tanto, porque la planta se tiene que mover todo el año. En invierno no tienen 25 grados. Y en verano tampoco tienen 25 grados. Deben tener 8, creo, el promedio del invierno y 30 y pico el promedio en verano, pero bueno. Está bien, 25 ahí es un número promedio de temperatura, sí es para trabajar a esa temperatura. Ah, bien, entonces hay ciertos procesos que no se van a poder tener en cuenta por el tema de la temperatura. ¿Por qué? No, porque el equipo Por ejemplo, puede estar... Por ejemplo... Por ejemplo, ¿qué me decías? Que yo había encontrado que hay procesos en donde sí se realiza la extracción del ácido acético con acetato de etilo, pero no se encuentra proporciones tan grandes para llegar a lo que vendría a ser el ácido acético glacial, sino que pasa por otros procesos de destilaciones y deshidratación para conseguir ácido acético glacial. Sí, es que ese es el tema. Porque ustedes han visto todas las operaciones unitarias y las que conocen tienen que combinarlas de modo tal de obtener ese ácido acético glacial. Así es. Ahora, no se olviden que es la temperatura exterior 25 grados. No estoy diciendo que ustedes en el equipo tengan que trabajar a 25 grados. Si están usando un destilador, obviamente que ustedes saben que en el destilador no van a tener esa temperatura, van a tener temperaturas más altas. ¿Se entiende, no? Ah, sí, profe, ahí le entendí. Muchísimas gracias. Bien, perfecto. Bueno, chicos, buen fin de semana y nos estamos contactando la semana que viene para ver este problema. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe.